De la mañana, 51 minutos, y ya está con nosotros, le habíamos anunciado, Yani Benier, referente de Patria Grande, Argentina Humana, Patria Grande, más o menos, por ahí. Sí, una patria Gracias, humana, claro. Argentina grande. Claro, podemos hacer todas las combinaciones y están posibles. bien. ¿Cómo estás? Gracias buen día, por venir. Bien, buen día. Sí, siempre contenta. Me he olvidado hoy de traer para el desayuno. Ay, pero qué descuido. Así que pido disculpas públicas. Bueno, no va a faltar oportunidad. No. Así que bueno, siempre contenta de estar acá. Y bueno, eso con algunas nuevas de todo lo repetido, de tanto tiempo de hablar sobre endeudamiento, pasando a... Bueno, pero llegó al mainstream, ¿no? El tema de endeudamiento ya se lo maneja hasta La Nación. Fue tapa en La Nación, imagínate. Yo a veces pienso que es mi algoritmo, pero no. Sí, ya se superó la burbuja, ya la verdad que es como una verdad a gritos, que no pasa solo por el análisis económico, sino que por la sensación, por lo que se vive, digamos, no es que estamos teniendo una sensación de endeudamiento, sino que estamos hasta las manijas. Así que bueno, me parece que es bueno, digamos, reconocer que incluso a pesar de las desdichadas frases de nuestro presidente, el ministro de Economía y otros actores del gobierno nacional, que tienen que salir a hablar del tema, aunque sea para desconocerlo o para decir, bueno, te endeudaste por tu responsabilidad, nadie te puso una pistola en la cabeza. Horrible. Yo creo y me imagino, tengo la imagen de que sí, el presidente Javier Milei le ha puesto una pistola en la cabeza a todos los argentinos y las argentinas que hoy tienen que elegir jubilados, jubiladas, entre comer o comprar medicamentos, que tienen que elegir todos los días entre darle de comer a sus hijos, quienes viven de su trabajo, o pagar el alquiler para que tengan un techo donde dormir, y que hoy tienen que elegir entre prender la estufa o no, o morirse de frío, porque los aumentos en las tarifas ya son ridículos. Sí, si hablamos de tarifas, son empiezan a llegar o ya llegaron las facturas más fuertes de gas, ¿no? De Camusi, con incrementos que van del 500% para arriba. Ayer veía declaraciones, bueno, era gente de la costa, no sé Santa de qué. Teresita, Mar del Plata, Santa no sé por qué Teresita. estalló tanto ahí. Un millón y medio en la factura de gas. Vos decís, ¿cómo hago? Sí. Es más de un sueldo. Sí, y en muchos casos jubilados, dice 700, me vino una jubilada, decía 750.000 pesos me vino. Soy jubilada, no me alcanza. No me alcanza para pagar la luz, imagínate, para el gas. Sí. Así que en esto por lo menos empieza a haber voces que creo que la política que tiene que recuperar. Por supuesto que tenemos el análisis económico, tenemos la descripción de la gente, la situación que no se banca más, pero hay que pasar de la descripción a la acción política. Por lo menos hay responsabilidades diferentes entre quien puede ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando, y entre quienes tienen que hacer algo, ¿no? Sí. Que alguien llame a alguien, que alguien haga algo. Que alguien haga algo, exactamente. En un municipio uno dice, bueno, no van a poder fijar las políticas nacionales de una moratoria generalizada, de un municipio no, pero sí se pueden hacer otras cosas. Se pueden hacer otras cosas y en realidad también los municipios y todo actor político puede demandar que estas condiciones que hoy puso el gobierno nacional se reviertan en los casos en los que tienen que revertirse o se generen incluso otras que antes no existían y que hoy es posible pensar. Es decir, bueno, hay que discutir la forma en la que tributan las fintech y las plataformas digitales que hoy pagan ingresos brutos pero no pagan impuestos en el territorio porque tienen esta virtud de desconocer, de no tener un local. Bueno, nosotros empezamos a buscarle ahí la vuelta para ver, bueno, cómo si factura el kiosquero de la esquina, si facturan todos los comerciantes que tienen un local en el territorio, que son monotributistas, o en el caso de ingresos brutos o monotributistas, pero tienen que pagar también tasas municipales por la acción económica que realizan, incluso pagando otras cosas, local, alquileres, tasas, ¿no? Por servicios. ¿Por qué no estas grandes empresas que hoy son las mayores beneficiadas por el gobierno nacional, por la regulación y la desregulación que ha hecho desde el primer día con el decreto 70, con la ley bases, pero también después con una serie de regulaciones que además
mejoraron las ganancias, exenciones tributarias y además facilitaciones para que se cobren las deudas que ya hace un año se empieza a ver no pueden pagarse de los bolsillos de quienes las tomaron y quienes trabajan ya a destajo esto, ¿no? Un sueldo para el alquiler, un sueldo para pagar la luz y el gas, claro. Y no queda sueldo para comer, para salud, para cultura, para recreación, para deporte. Estamos hablando ya de que solo algunos sectores hoy, no vamos a decir privilegiados, sino que justamente pueden hacerlo a lo que corresponde. Así que sí hay que empezar a discutir qué puede hacer la política, porque es la política la que nos llevó a esta situación. Sí. Es el gobierno nacional con medidas políticas, medidas económicas. Entonces hay una responsabilidad de los municipios, de los intendentes, de los concejales, de toda la clase política, que más allá del diagnóstico, de la denuncia, de que quien nos lleva a esta situación, tienen que construir otras condiciones. Políticamente, a nivel electoral, por supuesto que también, pero no solo. Es decir, no es solo esperar cada 2 años tener elecciones, elegir a alguien que pueda cambiar el curso, sino que hay que hacer de la política una herramienta cotidiana, y que no puede ser la denuncia solamente. Tiene que ser, decimos a veces un poco, el anuncio. Es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta situación? Esa es la herramienta, el rol de la política fundamentalmente, así que en esa medida también hay que volver a traer algunos debates que parecen saldados por el gobierno nacional, como que la exención impositiva es una regla para el desarrollo de la libertad de comercio, de mercado, la libertad de mercado, que en realidad es la libertad de mercado pago y nada más, porque en realidad en esa libertad de mercado hay una gran mayoría de argentinos y argentinas que no tienen libertad de elegir su trabajo, de elegir cuántas horas trabajar, de dormir, de descansar, de comer lo que quieren comer, así que me parece que ahí sí hay que dar debates un poco más profundos. Y en esto de explorar un poco, bueno, qué pueden hacer los municipios en esto, por supuesto que además pueden juntarse y reclamar, como así se juntaron intendentes para reclamar sobre X motivos, hoy pueden juntarse y reclamar. Así funciona también la democracia, la política, ¿no? Exactamente. Y hay que inventar, y no es que uno tiene que actuar solo en el marco de la ley, sino que hay que crear nuevas leyes si es necesario, hay que romper lo que hoy no funciona y hay que hacer cosas nuevas. Así que yo creo que en la política si hay algo que tiene es que el mundo para crear, por supuesto en el marco de nuestra Constitución, pero que hoy ni siquiera se está respetando, así que incluso sin ser legalistas hay leyes que no se están cumpliendo y no podemos quedar solo en el marco de la actividad judicial para reclamar, sino eso, la herramienta política. Así que esto avanzamos después de mucho tiempo de trabajar este tema. Lamentablemente yo creo que estamos hablando del endeudamiento desde el 2023, 2022, es decir, desde la pandemia, desde el macrismo comenzó el crecimiento del endeudamiento. En la pandemia, con la pérdida de trabajos, con el quedarse en casa para cuidarnos, comenzó también la posibilidad de la política de evitar cortes de servicios, congelar alquileres, permitir, es decir, inventar en situaciones excepcionales herramientas que parecían ir en contra de la actividad económica en general. Del mercado, como le llaman. Del mercado. Es decir, el Estado pudo hacerlo, el Estado nacional, los estados provinciales, incluso a nivel municipal también se generaron excepciones, situaciones excepcionales. Bueno, este crecimiento del endeudamiento con el gobierno de Milei se profundizó en realidad en una situación que ya no es una excepción, que es parte de la regla, que es parte del objetivo de este modelo económico, que es destruir las industrias, destruir el trabajo, precarizar el trabajo, generar prácticamente unas condiciones coloniales, no solo de entrega del territorio, sino también del trabajo. Vamos hacia un sistema feudal y de servidumbre, digamos. Volvemos. Es decir, en realidad algo que estudiamos de Europa, que en América, pero vamos hacia esto, ¿no? Pensar economías extractivistas con que el mano de obra es un pedazo de tierra que puede tener dueños, ¿no? Vemos en Jujuy los desalojos de comunidades porque alguien compra tierra con gente. Bueno, es lo que el gobierno nacional está diciendo con la ley que no se pudo votar de extranjerización, pero está diciendo, si alguien viene y compra las Malvinas, son propietarios, podrán hacer lo que quieran. Es decir, el país es un cúmulo de propietarios. Bueno, no. Y hay que poder decirlo, incluso con palabras incómodas, pero hay que poder decir otra cosa. Bueno, acá el problema es que la clase trabajadora argentina
en todos los niveles, es decir, no solo los sectores más empobrecidos, no solo la economía popular o el emprendedurismo, está en crisis por endeudamiento. Los sectores de mayores ingresos también están sufriendo el endeudamiento como un problema acuciante. Es decir, hay un nivel de vida, así como Macri decía, nos hicieron creer que podíamos vivir una fiesta, pero había que pagarla. Bueno, hoy nos están queriendo hacer creer que comer es un privilegio. Sí. Entonces hay que poder dar vuelta todos esos discursos. La verdad es que a nivel local hay que desbaratar también a los que repiten como loros ese discurso, que discuten si el municipio se puede endeudar, pero no discuten que el presidente desvíe fondos que van a rutas, que van a obras públicas para la timba financiera, y además que nos siguen endeudando colonialmente, porque ni siquiera ya son préstamos, dinero que la caja, que Estados Unidos deposita. Sí, que ya ni sabemos de dónde proviene. Ni de dónde, ni para qué, ni cómo se va a devolver. Sí. Bueno, entonces hay que poder como pasar a la acción. Y en eso hemos estado analizando, hay muchos municipios que han empezado a darse el debate. Es decir, a darse el debate, a proponer proyectos de ordenanzas. En la provincia de Buenos Aires son más de 10, algunas de las ordenanzas que hemos ido recuperando están apuntando mayormente a la cuestión económica, financiera, de asesoramiento, nosotros queremos ir un poquito más. En principio queremos saber si a la clase política de Tandil le preocupa a la gente de Tandil y cómo está sufriendo. Es decir, eso no puede quedar en un debate en la mesa de cada comedor, de cada casa, o en cada almacén. Tiene que pasar un problema individual, plano claramente. Político. Exactamente, porque no queremos hablar solo de las consecuencias, que sí queremos hablar en la salud, en la vida, en las situaciones de violencia, en los consumos, en los suicidios, pero queremos hablar de las causas. Y si la política no quiere hablar de las causas que nos llevan masivamente a esta situación, entonces ahí hay un problema, hay un debate que dar en profundidad. Creemos que el municipio de Tandil puede hacer algo y hay números. Lo que vemos de las herramientas con las que cuenta es, básicamente, están en la carta orgánica de todos los municipios, es la posibilidad de empezar a hacer funcionar una herramienta que es la oficina, las OMIC, las oficinas de defensa del consumidor, por lo menos para varias cuestiones. Nosotros queremos declarar la emergencia por endeudamiento familiar en Tandil por un periodo de 2 años, que permita en este periodo activar medidas no solo de asesoramiento legal, jurídico, financiero, sino que tengan que ver con la salud, que tengan que ver con la vivienda, con el trabajo, con los servicios. En particular, que Tandil piense en la gente de Tandil, es decir, que trabaje para que podamos vivir mejor. La OMIC pensamos que es una herramienta con la que se cuenta ya, que tiene las potestades de generar espacios de asesoramiento colectivos, generar información, campañas y también recibir denuncias por abusos que hoy estamos viendo en muchos sentidos. Y hay muy poca información. La gente, los vecinos, los ciudadanos, tenemos muy poca información. Porque yo lo vengo diciendo hace rato, no somos una sociedad acostumbrada a no pagar o al endeudamiento. Digo, como por ejemplo, pensando en Estados Unidos, ¿no? Que es la hipoteca por sobre la hipoteca y el consumo. No, en Argentina estamos acostumbrados a, bueno, consumimos lo que podemos. Y más o menos ahí nos manejamos. Claro, exactamente. O pensar en la posibilidad de vacaciones en la costa bonaerense y voy guardando. Digo, no somos de endeudarnos. Y en este caso, las familias se están endeudando para en el supermercado con tarjeta de crédito. Digo que ahí, o con los préstamos en las billeteras virtuales, más precisamente en Mercado Pago, que lo tenés ahí, al alcance de las manos. Sí, además sabiendo que te estás endeudando. Sí. Hay gente que está tan desesperada que sabe que se va a endeudar y que sabe que no va a poder pagar. Sí. Bueno, ahí algunos datos que tenemos. Pero le tiene que dar de comer a sus hijos. Pero hay que, claro. Por eso la pistola en la cabeza sí está. Sí está. Tenés que decidir entre endeudarte, aunque después eso genera una situación de angustia creciente, porque estamos acostumbrados a pagar las deudas a principio de mes, y capaz que el 7 ya no tenés más plata porque pagaste todo y ves qué haces el resto del tiempo. Pero es una sociedad, y yo creo que ahí también ha habido una estrategia comercial de todas estas fintech y plataformas digitales. Que las reguló Sturzenegger. Que desregularon las condiciones en las que pueden prestar, flexibilizaron los préstamos, en esto de estar a un clic, de
pagar el remis que no llegué, o ir al súper, o pagar la luz, o pagar determinadas cuestiones, o la ropa, o las zapatillas que tengo que comprarle a los chicos. Sí. Y que en esa flexibilización post pandemia y con la digitalización de las finanzas, fueron a la caza, a la pesca, determinadas poblaciones que se saben que además cumplen en el pago, como son, por ejemplo, las mujeres de sectores populares, las mujeres cabeza de hogar, que en general, con todo el esfuerzo que hacen para la subsistencia y el cuidado, son sectores que pagan. Hoy están asfixiados, y la mora también se refleja con un porcentaje diferencial por género. Son las mujeres las mayormente endeudadas y además las que están en mayor situación de mora. En estos datos que surgían de este mapa del Banco Central, en el que pudimos ver por primera vez algunos datos puntualmente de Tandil, hay otros datos que el municipio puede generar sobre la usina, desde desarrollo social, por el pago de tasas municipales, por el pago de seguros del automotor y otro tipo de impuestos que deberíamos poder conocer, pero que no están elaborados como tales. Pero este mapa lo que nos permitió ver es además este mapa diferencial de la deuda, no de la deuda, de la mora. Hablamos de 15.000 tandilenses que no están pudiendo pagar sus deudas. No estamos hablando de todos los que están endeudados. Y esos 15.000 están endeudados diferencialmente con los bancos tradicionales, que para dar un crédito evalúan la situación financiera de quien lo solicita, a diferencia de estas empresas, tarjetas de crédito. Se habla también, de las de empresas de electrodomésticos, también como quienes están hoy quienes están hoy recibiendo un endeudamiento que ya no se paga. Y estas empresas, estas plataformas virtuales. Con intereses que va de acuerdo a la capacidad de que hoy llegan hasta 700%. Sí, y más también, pero de acuerdo a la cara, digamos, del que lo pide. Pero en esto que se señalaba de un 10 o un 15% de mora, en el caso de los bancos, sube a un 40%, 46%, según género, en el caso de las plataformas virtuales o las tarjetas de crédito. Eso es un dato preocupante y que también da cuenta de dónde hay que intervenir. Por ejemplo, los bancos, toda la actividad bancaria en Tandil, además de tributar, paga tasas específicas por la acción económica que todas estas plataformas no realizan. Hay que empezar a decir quiénes pueden intervenir. Hay regulaciones muy estrictas en Tandil sobre la elaboración y comercialización de alimentos, que está muy bien, pero a veces es demasiado estricta. En algunos casos hay regulaciones que limitan mucho la actividad económica en la ciudad o la organizan, y en otros casos hay una desregulación total para el alquiler temporario, para los alquileres en general. Siempre inequitativa, ¿no? Exactamente, ¿no? Para quien necesite y vive solo de su actividad económica, hay muchas limitaciones que forma parte de la potestad municipal. Está perfecto, digamos, que se pueda hacer, pero muchas veces en mucha desigualdad con quienes más ganan, y que justamente estas plataformas, como han sido también, hemos discutido a RIMAX, digamos, como a otras que vienen a trabajar incluso por sobre lo construido a nivel local, el trabajo de las inmobiliarias, etcétera, que sí asientan su actividad en un territorio y tributan en función de eso. Hay que empezar a decirlo, hay que empezar a trabajar para ver qué herramientas se tienen. Existen esas herramientas, hay que ponerlas en juego, hay que construir las que no existan, pero sin dudas es un sector económico que, cuando uno ve la página de la Cámara Argentina de Fintech, ellos mismos dan cuenta de su crecimiento. Sí. Es increíble los números que nos dicen que 3 de cada 4 personas en Argentina tienen plataformas digitales, que algunas tienen entre 4 y 6, que hay un nivel de, además de uso, por el solo hecho de tener nuestro dinero en esas plataformas, pero además de pagar o de comprar divisas o de comprar cripto, pero crecientemente de endeudarse a través de esas. Entonces hay todo un análisis que no hace falta buscar debajo de ninguna piedra, hace falta reunir la información. Los municipios tienen esa potestad,
tienen la posibilidad de generar demanda donde no la tienen, pero sí de preocuparse por la gente. Y queremos esto, que declarar la emergencia es el primer Es muy alto el número, 15.000 es el personas. 10% de nuestra población. Está en mora, ¿no? Que está endeudada. No, está en mora. Exacto. Hay que poder cruzar esa información con quienes no están pudiendo pagar la luz en Tandil, que es algo que la usina tiene, esa información. Nuestra sensación en los barrios es que casa de por medio, cuando no llega el aviso de mora, de deuda de la usina, llega el corte, llega la extracción del medidor. Algo similar va a pasar con el gas, porque directamente es impagable. No es que hay una decisión de no pagar, no es posible. No lo puedo pagar. No es posible pagar. Y bueno, hay posibilidades de construir ese número, de cruzar qué tipo de familias son, en qué barrios viven, qué tipo de deudas tienen, qué cosa ya hoy está haciendo de la vida un padecimiento constante. Y eso se refleja también en materia de salud, como para también, digamos, completar el escenario en lo que, si no se aborda hoy, va a pegar por distintos lugares a la propia gestión municipal. Ya está en salud mental, en el hospital en general, porque no se arreglan las viviendas, se vive con frío, se enferman los niños, se enferma la gente. La situación de los adultos mayores es además preocupante. Entonces, bueno, hay que por lo menos empezar a hablarlo en términos más integrales. Estos datos que vos mencionás de 15.000 personas en mora surge de este informe del Banco Central, de las deudas bancarizadas con las plataformas Confante. ¿Y qué pasa? No sé si acá en Tandil es un problema con los prestamistas o estas agencias que están en los barrios, formal o informalmente. ¿Hay algo de eso acá también? Sí. Es preocupante. Justamente decimos que estos 15.000 son la punta del iceberg. Es decir, estamos hablando de quienes no pueden pagar su deuda. Los datos que aparecen son los que están dentro del sistema financiero tradicional, o sea, un banco, o una lo tarjeta novedoso, de crédito. O las plataformas. Incluso hasta ahí llegamos. Hasta ahí hay datos. Estamos hablando de la mora, no estamos hablando del endeudamiento en general. Mora es cuando pasaron 90 días, 90 que no se paga. Algunos de esos ya son declarados incobrables, ya se habla de insolvencia, de sobreendeudamiento, hay como cuestiones así de términos más económicos que nos permiten comprender esa situación de lo formal. Formal incluso plataformas, ¿no? No de la deuda, hoy todavía no sabemos, sí en general, del uso de las tarjetas, de las moras, esas cuestiones sí. Decimos que es la punta del iceberg porque hay todo otro sistema de endeudamiento para quienes ni siquiera acceden a ese tipo de deuda. Ni plataforma, ni banco, ni nada. Ni nada. Es ir a pedirle o a la plata vez hablamos de plurideuda, es decir, estoy endeudada con el banco, con la tarjeta, pero además le tuve que pedir a mi familia, a mis amigos, tuve que aumentar el fiado en el almacén del barrio. Y esta cuestión de los prestamistas, que lo decimos con preocupación, en Tandil existe la cuestión del narco que presta, que ofrece incluso el dinero, te ayudo, te ofrezco, te salvo, pero después me lo tenés que devolver de esta manera. Eso por lo general lleva a que ni siquiera hay una tasa de interés, sino que hay un criterio arbitrario de me tenés que devolver tanto. Entro a tu casa, me llevo el televisor, me llevo me quedo con estas cosas, y no solo el narco, que es preocupante, hay un circuito de prestamistas en Tandil desde hace mucho tiempo, pero que hoy crece desproporcionadamente, que a veces es hasta una persona común que trabaja de remisero, pero que a la vez es prestamista, y que retienen, por ejemplo, las tarjetas de la asignación universal, que retienen las tarjetas del potenciar trabajo hasta que se paguen. Es decir, van al banco, una misma persona va al banco y cobra con 5 o 6 tarjetas mensualmente lo que él considera sus cuotas. Entonces, la verdad que es un sistema de lo más violento, perverso, y que el Estado viene mirando para otro lado. Entonces, por supuesto, viene mirando para otro lado de lo formal. Lo informal es como que no existe. Entonces, sabemos que existe, es mucho más difícil de regular, por supuesto, pero estamos a un clic de que el prestamista del barrio se haga una plataforma y ya lo formalice, digamos. Lo que hace Galperín es básicamente ser hoy el mayor usurero de todo un país. Pero en los barrios eso está bastante naturalizado, hay que poder denunciarlo, hay que poder decirlo por lo menos, ¿no? Los mecanismos legales también existen para denunciar esa actividad, pero bueno, tienen mucho más que ver con ponerle el cuerpo, con seguir conviviendo con personas con las que en los barrios, en todos lados, nos vamos a seguir viendo las caras, así que mucho más difícil. Si no interviene el Estado, es muy difícil
que las personas por su cuenta puedan salir de esta situación. Así que bueno, planteamos la necesidad de discutir una emergencia, que por 2 años permite activar programas específicos, atención, abordajes intersectoriales, es decir, bueno, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con la vivienda, qué pasa con la salud, qué pasa con las tarifas, hacer estos cruces, generar un programa municipal de alivio para las familias que están endeudadas, generar un observatorio en el marco de la oficina de inquilinos también, de la OMIC. Sí. Que está, no proponen crear un organismo nuevo. No. Esto existe, es potestad de la OMIC, está funcionando de este modo en otros municipios donde se empezaron a aprobar ordenanzas. Lo que vemos a veces es que se hace solo énfasis en la cuestión de asesoramiento jurídico. Bueno, creemos que hay que hacer un abordaje un poco más amplio. Y estamos proponiendo, justamente para debatir sobre las causas y no solo sobre las consecuencias, que se cree un fondo municipal específico, por supuesto, del presupuesto municipal, pero también en relación a estas tasas o estos tributos que debería pagar la actividad económica que lucra con la necesidad de la gente. Así que eso, ponernos a pensar en clave política cuáles son hoy las necesidades de generar o volver a discutir que estas regulaciones, se liberó la tasa de interés de las tarjetas de crédito, se liberó de las plataformas, la posibilidad además que se cobren con plataformas y tarjetas no bancarizadas, que se cobren con las cuentas bancarizadas, que avancen sobre el salario y sobre los derechos de muchísimas familias trabajadoras. Así que en eso hay que avanzar, hay que discutir, y sí hay que discutir sobre el sistema tributario, y hay que discutir que quien más tiene que aportar, pero además quien hoy está ganando, quien hoy es nuestro enemigo, se está enriqueciendo del endeudamiento familiar, y eso es lo más perverso que hemos visto. Eso no es actividad económica, legítima. Hoy es legal en Argentina gracias a Javier Milei, pero no es legítimo y no es el tipo de desarrollo económico que creemos tiene que existir. Así que ahí, bueno, eso, ponernos a discutir. Esperamos que hoy el Consejo, que tiene labor parlamentaria, habilite la presentación de esta banca y habilite el debate más público también, para que la gente empiece a acudir a la política para pedir ayuda, para plantear sus necesidades y para buscar soluciones, que es para eso están, ¿no? Para eso los votamos, para eso asumimos y asumen la responsabilidad política de conducir un municipio, un consejo, y eso, con vocación no solo de administrar la escasez y la pobreza, sino de construir otra realidad. Hacer algo frente a eso. Por supuesto que Fuerza Patria acompaña esta propuesta, viene a través de ese bloque. ¿Qué ves en lo político, en lo inmediato? Que si has podido ver algo, contará con el apoyo del radicalismo, del nicolinismo, no se sabe nada todavía de eso. No sabemos, no hemos trabajado con todos los bloques. Supongo que La Libertad Avanza directamente no lo nombro por eso. No, vemos Santa Marina sigue diciendo, bueno, que el municipio no tiene que endeudarse, mientras Milei se endeuda a diario. Por supuesto que ese es un debate que están dando los compañeros en el bloque. Y que tiene respecto que ver al momento de la deuda, de que se toma la deuda, de la obra que ya estaba prevista y nunca se hizo, y que bueno, de que pronto. Está presupuestada. Así que ese es otro debate, pero sí de pronto se rasgan las vestiduras por esta cuestión de cómo el municipio se endeuda o no, y ni siquiera nombran la situación de las familias. En general yo creo que este es un debate que no tiene eso, no estamos acusando a ningún referente local de ser responsable de esta situación, lo que estamos demandando es respuesta política. Así que esperamos, el municipio incluso es una situación que creo que acá mismo y en distintos medios está viendo la situación ante el corrimiento del Estado Nacional, cómo recae en el ámbito municipal la demanda. Y lo ve en su recaudación también, porque la gente no paga. Es la posibilidad. Lo que no te cortan no lo pagás o lo pateás para más adelante. Exactamente, con el aumento de las tasas municipales se está viendo un nivel de mora muy, muy grande. O esto, que terminan pagando las tasas municipales los inquilinos. Entonces, bueno, hay ahí como mucho para trabajar. Creo que el municipio esto le sirve. Le sirve también para eso, no para despegarse, sino para hacerse cargo de algo que no puede resolver de manera solitaria, autónoma, y si hay que reclamar en otras esferas, y si hay que reunirse con otros intendentes y con otros municipios que están en la misma situación, es una posibilidad. Así que esperamos que haya ese acompañamiento. Que haya una respuesta positiva a este pedido de utilización de la Banca 21. Yani, muchísimas gracias. Un placer, gracias como ustedes. siempre, y a disposición estamos acá, ya lo sabés.
20 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca. En un ratito nos metemos en la Feria del Libro. Está Rolly Ebaná para charlar con nosotros. Una actividad, bueno, una feria que arranca mañana, ¿eh? Mañana a las 7 de la tarde Mañana mismo. es el acto de apertura de la feria. Así que de eso hablamos en un ratito.